a la aurícula derecha, pasan por la válvula tricúspide al ventrículo izquierdo, luego pasan por la válvula pulmonar a la arteria pulmonar, que es la única que lleva sangre desoxigenada a los pulmones de cada lado. Cuando ocurre el intercambio gaseoso en los pulmones, ellas regresan mediante las venas pulmonares, que son las únicas que transportan sangre oxigenada. Entran a la aurícula izquierda, son 2 para cada lado, pasan por la válvula mitral, luego al ventrículo izquierdo, luego suben por la válvula aórtica y llevan a la vena, a la arteria aorta, que se encarga de redistribuirla a todas partes del cuerpo. Los componentes de este sistema estarían las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos que irrigan el músculo del corazón, es decir, al miocardio. Las arterias pulmonares son los vasos que transportan sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho al corazón hasta los pulmones. La aorta es la arteria más grande del cuerpo y transporta sangre desde el ventrículo izquierdo para iniciar la circulación sistémica. Las arterias carótidas son las grandes arterias del cuello, una a cada lado, que transportan sangre desde el corazón hasta la cabeza. La arteria femoral es la arteria principal que irriga la pierna, y la arteria braquial es la arteria de la parte superior del brazo donde se toma el pulso durante el RCP infantil. Por eso es importante aprender la localización y además de su funcionamiento adecuado de las arterias. Por ejemplo, en lo que se menciona durante el RCP infantil, durante el RCP en general para adultos y al momento de una canalización, no hay nada mejor que aprender la localización correcta, o sea, la localización anatómica de las venas o de las arterias, dependiendo para qué se requiera, para tener una mejor táctica al momento de canalizar o hacer cualquier tipo de procedimiento a una persona. Otra arteria sería la arteria tibial posterior, que es la arteria que irriga el pie detrás del tobillo medial. La arteria dorsal del pie es la arteria que irriga el pie lateral al tendón grande del dedo gordo. La arteria radial es la arteria del antebrazo y se palpa al tomar el pulso en la muñeca. La arteriola es el tipo de arteria más pequeño, es lo último, y la pénula es el tipo de vena más pequeño. Un capilar es un vaso sanguíneo microscópico de paredes delgadas donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y nutrientes y desechos con las células del cuerpo. Otros componentes, las venas pulmonares, que son los vasos que transportan la sangre oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula izquierda del corazón. Y ahora hablemos más o menos de los componentes de la sangre. Ya hablamos de dónde pasa, dónde va, dónde llega, dónde ocurre todo esto. Ahora hablemos de lo que transporta, es decir, la sangre. Los componentes de la sangre están lo que sería plasma, que sería la porción líquida de la sangre, glóbulos blancos, que serían componentes de la sangre que producen sustancias que ayudan al cuerpo a combatir infecciones, las plaquetas, que serían fragmentos de células especializadas rodeadas por membranas, y glóbulos rojos, que son los que transportan oxígenos a las células y dióxido de carbono entre ellos. Estos componentes son principales al momento de saber identificar los componentes de la sangre y sus funciones. Ya vimos que los glóbulos rojos transportan oxígeno, los glóbulos blancos producen sustancias para combatir infecciones, las plaquetas son fragmentos de células importantes y el plasma la porción líquida de la sangre. Ahora que sabemos sus localizaciones, los componentes y todo esto, podemos ver las diferencias entre venas y arterias. Venas llevan sangre de la periferia al corazón, sangre desoxigenada, y las arterias llevan sangre oxigenada del corazón a la periferia. El paso de toda esta sangre de un lado al otro y viceversa produce el pulso, que son los latidos rítmicos que se producen cuando las ondas de sangre recorren y se expanden por las arterias. Existen pulsos centrales, que serían los pulsos carótidos y femoral, que se pueden palpar en la parte central del cuerpo. Los pulsos periféricos, que serían radial, braquial, tibial posterior y dorsal del pie, que pueden percibirse en puntos periféricos externos del cuerpo. Esto tiene sus pros y sus contras. Al realizar la toma correcta del pulso, podemos tomarlo radial, braquial, pero ¿qué pasa?
cuando ocurre lo que sería paro cardiorrespiratorio, estos pulsos de la periferia son los primeros en irse y por lo tanto se necesitan los pulsos centrales. Claro que en un examen normal no se le va a tomar el pulso carotidio o el femoral porque nuestro paciente se puede sentir incómodo y por ende pues necesitamos los pulsos periféricos. O sea, dependiendo de lo que vamos a utilizar, se pueden utilizar uno y otro. Existe la presión arterial. La presión arterial es causada por la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, como el pum, pum, pum. Eso, como la fuerza que tiene esto. Existen diferentes tipos de presiones arteriales. Por ejemplo, estaría la presión arterial sistólica, que es la presión creada por las arterias cuando el ventrículo izquierdo se contrae e impulsa la sangre hacia la circulación, ya como boom. Y la presión arterial diastólica, que es la presión en las arterias cuando el ventrículo izquierdo se está llenando. Uno es cuando sale y el otro es cuando se llena. Además existe la perfusión, que es el suministro de oxígeno y la eliminación de desechos de las células y tejidos del cuerpo como resultado del flujo de sangre a través de los capilares. Ahora se puede ver un resumen de todo lo que mencioné. La sangre desoxigenada entra por las venas cava superior, inferior. La sangre desoxigenada entra en la aurícula derecha. La sangre desoxigenada atraviesa la válvula tricúspide, ingresa en el ventrículo izquierdo. La sangre desoxigenada atraviesa la válvula pulmonar o pulmonar e ingresa a la arteria pulmonar, donde traslada a los pulmones para el intercambio gaseoso. La sangre oxigenada entra al corazón a través de las venas pulmonares. La sangre oxigenada entra a la aurícula izquierda. La sangre oxigenada atraviesa la válvula mitral y entra por el ventrículo izquierdo, y la sangre oxigenada atraviesa la válvula sigmoidea hacia la aorta, en la que envía al resto del cuerpo. Todo esto es un mundo. Aprendérselo es un poco fácil siempre y cuando te sepas la posición anatómica de estos componentes. Mientras te sepas dónde va la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, lo demás es fácil. Debe tomarse en cuenta que dentro de estas cavidades existen válvulas, que es la que no permite que todo se vaya rápido, porque circule sin ninguna dirección. Aprenderse que está las válvulas mitral, tricúspide, pulmonar, aórtica, todos estos tipos de válvulas que se pueden ver aquí, que son las que frenan un poco el paso de esta sangre para que no circule sin retención. Otro sistema sería el sistema nervioso, que también controla la actividad voluntaria e involuntaria del cuerpo. ¿Dónde escuchamos esto? En los músculos. La actividad voluntaria de los músculos voluntarios y la actividad involuntaria de los músculos involuntarios del cuerpo. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y el tejido nervioso, por el cual se transmiten impulsos que rigen la sensación y el movimiento y el pensamiento. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, un ejemplo de acrónimos, y el sistema nervioso periférico, y su célula especializada es la neurona. Se puede ver aquí, sería el cerebro, médula espinal y tejidos nerviosos. Todo esto es otro mundo, que conlleva aprenderse muchísimas cosas. Estamos hablando de lo general, aprender a identificarlos, qué sucede, y saber la parte importante de cada uno. Tiene componentes este sistema nervioso. Por ejemplo, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, es decir, viendo la imagen anterior, solamente esto. Es el centro principal del procesamiento de información y control de las funciones del cuerpo. El sistema nervioso periférico consta de dos tipos de nervios, los nervios sensoriales y los nervios motores. Es una red de nervios que recorre la cabeza y el cuello y el cuerpo. Transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Es decir, todos estos nervios que se ven aquí. El sistema nervioso autónomo es la división del sistema nervioso periférico que controla las funciones motoras involuntarias y afecta aspectos como la digestión y la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso autónomo se puede dividir en los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Otra vez vamos viendo la correlación de un sistema y otro.
Es decir, sin estos impulsos nerviosos no existiría la actividad cardíaca, que sería un impulso involuntario, o la digestión, que sería otro impulso involuntario. Otro sistema muy importante que se puede apreciar es el sistema digestivo, que proporciona los mecanismos mediante los cuales los alimentos viajan a través del cuerpo, es decir, se descomponen en formas absorbibles. Tiene múltiples funciones, pero entre ellas destacan algunas, por ejemplo, el transporte de alimentos, la secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y ejecución de heces. Aquí se puede ver el sistema digestivo, que es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Transporta alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción de heces. Lo compone, que se puede ver en la imagen, aquí mejor, boca, glándulas salivares que están por aquí, el esófago, la laringe, el estómago, páncreas, que no se ve muy bien, se ve apenas aquí, intestino delgado, intestino grueso, la vesícula biliar y el hígado. Esto es el encargado de degradar los alimentos en compuestos cada vez más pequeños hasta que estos puedan ser absorbidos y usados como energía. Pero no solamente se encarga de degradar alimentos. Cuando consumimos algún tipo de fármaco para X patología, estos llegan por esta vía y se pueden degradar dependiendo de la ubicación, ya sea en el intestino delgado, en el estómago, donde sea. Y se puede ver que no solamente tiene estas funciones que ya mencioné, sino múltiples funciones. Existen órganos digestivos accesorios que hacen síntesis y secreción de enzimas responsables de la digestión química. Por ejemplo, el páncreas, el hígado o la vesícula biliar. Y en cuanto al tracto gastrointestinal, es el conducto y vía de almacenamiento para poder mover el contenido de los alimentos a la columna del tracto. ¿Qué podemos mencionar en cuanto a la... Comencemos. Del sistema nervioso central, él envía el impulso mediante un impulso involuntario al músculo liso involuntario que se encuentra dentro del sistema digestivo, y este produce la peristalsis, que es el movimiento por el cual todo lo que hemos absorbido pasa y vuelve a salir por el recto. Otro sistema del cuerpo sería el sistema tegumentario. El sistema tegumentario es el sistema que está compuesto principalmente por la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Muchas personas creen que no, pero la piel es un órgano que tiene múltiples funciones. Esta desempeña diversas funciones como la protección, nos protege todos los órganos, el equilibrio hídrico para evitar la deshidratación, la regulación de temperatura, que muchas veces las personas creen que cuando sudamos es algo malo. En realidad no, nuestro cuerpo está produciendo esta secreción para que se termorregule, y la excreción y absorción de impactos o de secreciones y todo este tipo de cosas. En cuanto al sistema tegumentario, se puede ver las diferentes partes de la piel. La parte más externa, la que podemos tocar, es la epidermis. La parte media es la dermis, que tiene dermis papilar y dermis reticular. Y la última capa sería el tejido subcutáneo, que contiene adipocitos. Aquí se puede ver donde están las glándulas sudoríparas, que producen la secreción de sudor para que salga, el músculo piloerector, y podemos verlo, el folículo adiposo, que producen los pelitos, que también nos ayudan en muchas cosas. Muchas personas se quitan pelitos de la piel y todo esto por estética, pero no saben que en realidad todo tiene su función, todo tiene un porqué. Y se puede ver la glándula sebácea, que es la que produce esa sensación de sebo, de grasita, pero también tiene su porqué. Todo tiene una razón dentro de los sistemas del cuerpo. En cuanto a las células de la epidermis, puede presentarse queratinocitos, células escamosas, células de Langerhans, células de Merkel, melanocitos y linfocitos. Y las podemos